Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los países llamados del tercer mundo buscan la manera de alcanzar mejores estándares de calidad y buscar mantenerse en vías de desarrollo. Sin embargo, para sectores como América Latina, debido a sus condiciones de inestabilidad política y social, al llamar la atención de inversionistas extranjeros, especialmente de naciones industrializadas, los ha llevado a ofrecer acuerdos beneficiosos para ambas partes. Centroamérica, considerada por muchos años una de las zonas más pobres y desiguales del hemisferio occidental, se ve obligada a mantenerse atractiva a los ojos de inversionistas mediante una serie de sacrificios fiscales que, si bien han dejado derrama económica para algunos países, en otros casos la situación es distinta. Según estudios, los países centroamericanos se han visto en la necesidad de realizar sacrificios fiscales con tal de mantener inversiones extranjeras. Sin embargo, a pesar que Honduras es el que más se sacrifica, los resultados no son muy efectivos. De acuerdo a la evaluación preliminar de resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica, desarrollado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el país de la región que más dispone de un nivel de gasto tributario asociado a incentivos fiscales mayor es Honduras, que reporta, conforme a la Secretaría de Finanzas, una estimación de 2.2% del Producto Interno Bruto, del cual alrededor del 1.3% corresponden al impuesto sobre la renta y un 0.09% al impuesto sobre la venta. El ICEFI señala que Honduras es el país de la región que incurre en un sacrificio mayor para promover la formación de inversión. Sin embargo, parece que no se refleja en los resultados económicos. Asimismo, indican que el problema más grave de Honduras es que los privilegios fiscales no implican el costo de un solo periodo fiscal, sino que fueron diseñados para que abarquen amplios periodos temporales, a pesar de que no manifiestan resultados positivos en materia de beneficios sociales, lo que parece sugerir que la creación de los regímenes estuvo relacionada a la corporativización del Estado hondureño. El informe señala que pese a que los incentivos fiscales deberían ayudar a la creación de empleos y reducir la informalidad en los países, al parecer en Centroamérica, estos apartados continúan creciendo, por lo que Honduras, El Salvador y Nicaragua, los sacrificios fiscales no provocaron efectos positivos en la superación de las naciones de la región. En ese sentido, el estudio recomienda que los países centroamericanos establezcan una política regional de atracción de inversión extranjera, ya que en la práctica la utilización de estos mecanismos aislados únicamente han producido una guerra de incentivos sin resultado en la mayor parte del istmo. Por lo tanto, resaltan el hecho de que Honduras es el único país de la región en estar analizando sus sacrificios tributarios por medio de la Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas, que de momento ha generado una confrontación entre el gobierno y los empresarios, quienes aseguran la ley de justicia tributaria solamente afectaría el desarrollo del país. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde, si en algún momento va a salir de su casa, sintonícenos en la 90.1 aquí en la capital de la República, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, 93.5 en la zona central de Honduras. Estoy hablando de La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, 90.3 en la Cálida Choluteca y la 105.5 en el litoral Atlántida. El debate de la ley de justicia tributaria pues continúa en el país. Decía yo el viernes que se calentó bastante el enfrentamiento entre las autoridades del gobierno de la República que preside doña Xiomara Castro de Zelaya, presidenta del país, y los empresarios pues que ojalá lleguen a un acuerdo por bien del país y que los hondureños no tengamos enfrentamientos que más adelante tengamos
que lamentar. Hoy es lunes 15 de mayo, la mitad del quinto mes del 2023. Exoneraciones fiscales es el tema que vamos a abordar hoy con analistas del ICEFI. Está conmigo el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el licenciado Ricardo Barrientos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Tegucigalpa, buenos días, Honduras. Un gran gusto estar con ustedes. Gracias. También le acompaña el economista de ICEFI, don Abelardo Martínez. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos. Es Abelardo Medina. Perdón, Medina. Sí, Abelardo Medina. Bienvenido, don Abelardo. Es un placer estar con ustedes. De Guatemala ambos, ¿no? Ambos, con mucho gusto estar de nuevo en tierras hondureñas. Los he invitado por lo que he anunciado. Hay diferencias entre la empresa privada y las autoridades del gobierno por esta ley que se encuentra en el Congreso Nacional de la República. Recientemente, y corríjanme, el ICEFI publicó un estudio titulado Una evaluación preliminar de los resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica, donde mencionan que existen otros factores para hacer a un país más competitivo para atraer inversión extranjera directa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los países centroamericanos para competir en esos términos? Inicialmente, licenciado Ricardo Barrientos. Bueno, muchas gracias. Quisiera primero decir que el ICEFI tiene la intención de venir a Honduras con todo respeto, y lo que hemos estado viendo es que el debate, como suele suceder en los debates cuando hay un tema tributario en el Poder Legislativo, se ha subido de tono, hay intercambios, hay aseveraciones. Entonces lo que queremos es tratar de contribuir a una discusión técnica, proveer los datos, proveer las estadísticas para que la discusión, que naturalmente tiene que ser política porque es una decisión política, pero al aportar los datos, poder ofrecer a quienes tienen que tomar las decisiones el mejor criterio y poder contribuir a un debate más técnico, mover la discusión a lo técnico. Y ahí, pues naturalmente, hemos ido a ver las cifras. ¿Cuáles son los países de la región centroamericana que les está yendo mejor en términos de generar empleo, en atraer inversiones de calidad que realmente contribuyan a bienestar? Es lo que vimos. Y la verdad es que los primeros lugares se los están llevando Costa Rica y Panamá. Y la pregunta es, ¿por qué estos dos países les está yendo mejor que al resto? A Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua. Y entonces uno va y dice, ¿cuáles son los factores que los inversionistas de verdad toman en cuenta para decidir en dónde colocan una inversión? Si la colocan en Honduras o si la colocan en El Salvador, en Nicaragua o en Guatemala. Y lo que hemos visto, se han hecho encuestas a los empresarios, el Banco Mundial ha hecho encuestas y ciertamente el principal factor no es el pago de impuestos. Hay otros factores que son igual o son mucho más importantes que el pago de impuestos, pero nuestros países, Honduras incluido, le apuesta a que ofrecer la ventaja de pagar menos impuestos pareciera que es el factor determinante para atraer inversiones, y los datos lo que revelan es que este no es el caso. Sí, licenciado Abelardo Medina. Bueno, yo creo que lo primero que debiéramos platicar y que debe tener claro toda la población hondureña es que en todo el mundo, y no solo en los países subdesarrollados, se utiliza la estrategia de promoción de incentivos tributarios. Eso quiere decir que técnicamente en el mundo se acostumbra a tratar de atraer inversión extranjera promoviendo durante un periodo de tiempo el que las empresas no paguen impuestos. Pero este no pago de impuestos solo se utiliza como una forma adicional de fortalecer la competitividad. El mismo Banco Mundial, las mismas instituciones internacionales que de alguna forma evalúan cuál es el nivel de competitividad de los países, han argumentado que son 12 pilares fundamentales para tratar de atraer inversión. Dentro de ellos se encuentra el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Dentro de ellos, por supuesto, el manejo de la transparencia y la corrupción, el sistema de carreteras, la calidad de vida de la población, en donde es muy importante la salud y la educación,
el nivel de innovación empresarial, el aspecto relativo al manejo del mercado de trabajo, al mercado de productos, etcétera. Son una buena cantidad de factores. Y nosotros nos hemos dado cuenta que en los últimos años básicamente lo que ha sucedido es que con la idea de atraer más inversión, algunos países, dentro de ellos los centroamericanos, se les ha olvidado que lo que tiene que hacer es crear calidad competitiva sistémica. ¿Qué significa eso? No solo se trata de ofrecer que se va a dejar de cobrar impuestos, sino también se trata de que haya un buen sistema de funcionamiento público, en donde no haya corrupción, en donde la población tenga un buen nivel de vida, en donde el nivel educativo sea apropiado, en donde el sistema de carreteras sea bueno. Entonces, el mensaje primero que debemos tener muy claro es que, bien utilizado, el sistema de incentivos tributarios es bueno. Pero si no se utiliza apropiadamente, lamentablemente solo se dejan de percibir impuestos y no se logran los resultados esperados. ¿Qué está haciendo bien Costa Rica y Panamá que los otros países no? Bueno, de esa escala de esos 12, ¿verdad? ¿Qué es lo que un inversionista va a preferir? Por ejemplo, su fuerza laboral. Los trabajadores y las trabajadoras están mejor educados, tienen mejor acceso a salud en uno de estos países o en los otros. Entonces, ese es uno de los factores. Una inversión de alta calidad prefiere una fuerza laboral que tiene mejor acceso a educación pública, que tiene mejor acceso a salud pública. Y entonces, independientemente de las estrategias de atracción de inversiones basadas en ofrecer el pago de menos impuestos, pues hay que reconocer que Costa Rica y Panamá lo han hecho mejor que los países que están hacia el norte de Centroamérica en términos de salud pública, en términos de educación. Así es que muy probablemente eso es uno de los factores. Pero también, por ejemplo, si un inversionista hace una inversión, monta una planta, una empresa en un país como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, y tiene una controversia, necesita resolver un problema, ¿cómo está funcionando el sistema judicial? ¿Cuán confiables son los tribunales de justicia? Porque, por ejemplo, en materia laboral o en otra materia, por ejemplo, comercial o civil, el fortalecimiento de los sistemas de justicia. ¿Cómo se percibe la corrupción? A ver, un inversionista, ¿dónde percibe que hay más corrupción? ¿En Panamá, en Costa Rica o en El Salvador, Guatemala y Honduras? O, por ejemplo, ¿dónde está la mejor infraestructura vial, por ejemplo, o portuaria, aeroportuaria, en donde, por ejemplo, las carreteras están mejor? Entonces, como dice mi colega Abelardo, doctor Abelardo Medina, no solo es la cuestión de dónde voy a pagar más o menos impuestos, es en dónde toda una integralidad de factores, la competitividad real. Y es que técnicamente a veces se habla de competitividad espuria y competitividad real. Competitividad espuria es, por ejemplo, cuando sacrificamos algo en un país sin obtener los resultados. La estrategia de atraer inversiones solo ofreciendo pagar menos impuestos sin cuidarse, descuidando todo lo demás, ahí es donde los resultados no se dan. Pero cuando le ponemos más atención a la calidad del organismo judicial, a rebajar realmente la corrupción, a la calidad del sistema de salud, a la calidad del sistema educativo, porque queremos una fuerza laboral saludable y educada, entonces ahí es donde todos los factores juegan y el inversionista no es tonto. El inversionista sabe dónde poner la plata. Y los países que le han apostado a un desarrollo más integral, a un fortalecimiento de estos 12 factores, pues ahí es donde se va. Usted fue viceministro de Finanzas de Guatemala, ¿verdad? Así es, correcto. Así serví. O sea que Panamá y Costa Rica tienen mejor infraestructura, mejor justicia y menos corrupción. Los índices son claros. Digamos, por ejemplo, si vemos, hay un estudio muy bueno que hacen los colegas en Costa Rica que se llama el estudio Estado de la Región, donde hay niveles comparativos, y es que ese es el tema, veamos las cifras. Efectivamente, la percepción de corrupción es más baja en aquellos países. Los índices, los indicadores técnicos del funcionamiento del sistema de justicia son mejores allá.
y lamentablemente hay que reconocerlo, los índices de salud, educación, seguridad también son mejores allá. Entonces, no se trata de ver solo un factor, ese es nuestro mensaje. No veamos solo el tema de las exoneraciones, veamos la integralidad de qué es lo que Honduras, qué es lo que Guatemala, qué es lo que Nicaragua, qué es lo que El Salvador está ofreciendo, y luego vamos a entender por qué, aunque Honduras tiene la política más agresiva de incentivos tributarios a la inversión, no es de los países que reciben más inversión extranjera. Licenciado Abelardo Medina, usted fue superintendente de la SAP, que es similar a la SAR aquí en su país. Esencia, es correcto. Y allá la relación gobierno-empresa privada con estas medidas, ¿cuál ha sido? Bueno, en términos generales, en todos los países siempre hay controversias con esta temática. Porque el problema está en de que estos incentivos provocan dos tipos de movimientos. Uno, la atracción de inversión extranjera, pero internamente provoca relocalización de inversión. Empresarios que ya están en el entorno interno del país, cuando observan la posibilidad de pagar menos impuestos, reconvierten la empresa en la que estaban trabajando a una en donde esté beneficiándose de este no pago de impuestos. Entonces, obviamente, cuando un empresario ha tenido durante un buen número de años el no pagar impuestos y de repente se hace una evaluación y se llega a la determinación que los resultados no son los apropiados, va a haber algún tipo de conflicto. Y en Guatemala, para dar un ejemplo concreto, en 2016 se hizo una revisión de los resultados que se estaba obteniendo en lo que allá se llamaba la ley de la actividad exportadora y de maquila. Y como consecuencia de esta revisión, el gobierno, conjuntamente con el sector empresarial y en el Congreso de la República, se aprobó una reforma que reduce los beneficios que se tenía en la actividad exportadora y de maquila. ¿Y cuál era la racionalidad? Que a pesar de que se estaban ofreciendo algunos beneficios menos que los que se ofrecen en Honduras, no se estaba contribuyendo realmente a traer inversión. Y entonces lo que había que buscar era realmente, sin perjudicar a la inversión, porque eso sí es muy importante, tratar de poner las cosas en su justa dimensión, de tal manera que el país deje de perder por el cobro de impuestos, pero siga teniendo la capacidad de competir internacionalmente. ¿Los regímenes que se está proponiendo en la Ley de Justicia Tributaria son lo suficientemente competitivos? Bueno, nosotros hemos evaluado cuidadosamente la propuesta, el proyecto de Ley de Justicia Tributaria. Y el día de hoy, justamente, tenemos una audiencia en el Congreso Nacional, en la Comisión de Dictamen, que entiendo se ha organizado allá, y vamos a presentar un conjunto de 10 recomendaciones. Y aquí vuelvo a insistir con el tema que es con mucho respeto, porque este es un tema de Honduras que deben decidir las y los hondureños. Pero como instituto, como centro de pensamiento regional centroamericano, que tenemos una larga tradición también de trabajo en Honduras, creemos que podemos contribuir al debate técnico. Y estas 10 recomendaciones creemos que podrían fortalecer la propuesta que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Creemos que con algunos ajustes que se pueden hacer, porque a ver, la propuesta no es perfecta, como no puede haber una propuesta perfecta, no es ese el tema, ¿verdad? Pero ciertamente con estas 10 recomendaciones, ajustes técnicos, creemos que el Congreso Nacional debería aprobar la Ley de Justicia Tributaria. Nosotros con estos ajustes recomendamos su aprobación porque creemos que es una ley, una vez aprobada, tiene un gran potencial, bien aplicada, de contribuir a un sistema tributario más justo, más moderno, más equitativo acá en Honduras. Entonces, hemos analizado, creemos que hace lo correcto y sobre todo nosotros lo que quisiéramos es que hemos visto cómo se ha calentado el debate, cómo se ha subido de tono. Creemos que se están diciendo cosas que técnicamente no son del todo ciertas en este debate. Entonces, insisto, repetir lo que decía al principio, regresar al ámbito técnico, la discusión
y, por ejemplo, ir por secciones. Una de nuestras recomendaciones es que el debate pueda segmentar en 3 secciones. Hay como 3 grandes partes y cada una de esas tiene su discusión, llamar a los expertos, escuchar los argumentos técnicos. Así es de que nosotros creeríamos que es una propuesta correcta. El sistema tributario de Honduras se caracteriza por tener el gasto tributario, se llama técnicamente, o sea, esta renuncia de impuestos con el propósito de beneficios superiores, como es la atracción de inversiones o la generación de empleo. Hay que evaluarlo. Creemos que el sistema como está, y me parece que en eso hay un nivel de consenso bastante alto, no está del todo bien. O sea, que la cuestión no es no reformar el sistema de tratamientos tributarios diferenciados de exenciones y exoneraciones. Creen que la propuesta es demasiado brusca, es demasiado suave. Nosotros creemos que la propuesta es buena. Traemos pues sugerencias. Fundamentalmente, ¿por qué cree usted que es buena la propuesta? Porque efectivamente el hondureño, el sistema tributario hondureño se caracteriza por tener una política de tratamientos tributarios diferenciados, exenciones y exoneraciones que no está rindiendo los resultados que debería ser. O sea, hay que hacer. Y tiene un nivel de fragmentación normativa demasiado alto. Creemos que en Honduras se han creado regímenes especiales de exoneración o exención específicos para ciertos sectores. No cumple las características básicas de un incentivo tributario que tiene que ser acotado en el tiempo y tiene que ser limitado y tiene que estar sujeto a resultados en términos de empleos. Estas son las cuestiones que creemos que la ley tiene el potencial de corregir y por eso quisiéramos que el debate sea ahora un poco más técnico que político y que Honduras demuestre esa tradición. Honduras ha sido ejemplo regional de diálogo, entonces no es una cuestión de pelearse y de conflicto, sino que confirmen esa tradición que ustedes tienen, ese liderazgo centroamericano que ustedes tienen de dialogar y ponerse de acuerdo, porque ciertamente el sistema no está bien como está, hay que reformarlo, hay que corregirlo. Sí, me pregunta ya, ¿cómo funcionan los subsidios en Costa Rica para el sector agrícola? En Honduras el agricultor solo recibe la dispensa para no pagar el impuesto sobre venta, 15% en la compra de insumos y maquinaria, pero las compañías importadoras de estos productos no lo reciben, lo cual genera un crédito fiscal que los importadores difícilmente lo pueden recuperar por razón burocráticas en finanzas y lazar. Bueno, técnicamente hay que reconocer de que el sistema de incentivos de cada país tiene sus propias características. Y lo que estamos platicando en el caso particular del manejo del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado no se puede considerar como un incentivo en el sentido estricto, sino es un mecanismo de subsidio para evitar que los precios se incrementen en ciertos productos particulares. Y así como en Honduras, como en Nicaragua, en Costa Rica también existe un buen número de exenciones a determinados productos, a determinadas transacciones. Y en varios de los países lo que se utiliza es un mecanismo de no afectación, es decir, no se paga el impuesto de entrada, y en algunos países lo que se acostumbra es un mecanismo de devolución del impuesto. Entonces, cuando hay un mecanismo de devolución, como el que se está planteando, lo que hay que buscar es que la devolución sea pronta. Pero aquí viene un segundo elemento, y que lo experimentamos en varios países de la región centroamericana el año pasado cuando subieron los precios de los combustibles, en donde muchos de los gobiernos lo que hicieron fue otorgar un subsidio para que los consumidores del combustible no tuvieran que pagar un impuesto, un precio mayor. Sin embargo, a pesar de que se estaban pagando los subsidios a las empresas comercializadoras, no disminuían los precios. ¿Pero eso por qué se da? Porque el mercado no funciona de una forma apropiada. Entonces, hay que reconocer que este tipo de situaciones no necesariamente es un tema tributario, sino es un tema de funcionamiento de mercado.
y que obviamente lo que habría que buscar allí, primero hay que dejarlo claro, nosotros no somos partícipes de que todos los canales de comercialización o de transmisión del IVA tengan este tipo de obstáculos, porque lo que ocasionan es mucha dificultad después para el cobro y para la percepción del impuesto. Pero sí existen, que los mecanismos de devolución sean prontas para que no les afecte a los compradores y que el beneficio llegue a quien realmente se espera. Bien, continuamos. Dígame, licenciado Abelardo Medina, aquí hay preocupación por el secreto bancario. ¿Qué piensa ustedes? Bueno, aquí básicamente... Por la eliminación del secreto bancario. Bueno, la propuesta que está considerando la propuesta de ley de justicia tributaria no es en el sentido estricto una eliminación del secreto bancario, pero creo que los hondureños deben conocer primariamente que todo esto deriva de un compromiso internacional que hizo Honduras ante el Foro de Transparencia Global. En el Foro de Transparencia Global, básicamente los países se califican con el propósito de que sean reconocidos como cooperadores en materia de transparencia internacional y de combate a los flujos ilícitos de capitales. Ya cuando un país, Honduras lo hizo desde 2019, o sea, fue en el gobierno anterior, se calificó al Foro de Transparencia Global, el ente internacional que actualmente agrupa cerca de 132 países y prácticamente todos los países de la región latinoamericana, plantea la necesidad que los países cumplan ciertos compromisos. Uno de los compromisos más importantes es los acuerdos de intercambio de información. Eso significa que los países deben atender a los requerimientos que les hagan otros países de cuál es la información que tienen en su país de los residentes de los otros países. Por ejemplo, si Alemania el día de mañana, ya que estamos Honduras, Guatemala y la mayor parte de los países de Latinoamérica están calificados, se le pide, por ejemplo, a Honduras que le informe sobre cuál es el nivel de ingresos que tiene reportados en los bancos o cuáles son los impuestos que han pagado un determinado ciudadano alemán. Entonces, el canal que se utiliza es el Servicio de Administración de Rentas aquí o la Administración Tributaria en cualquier país. Por supuesto, para poder atender eso, la Administración Tributaria debe tener acceso a la información bancaria. Entonces, el propósito fundamental de tener acceso a esa información es cumplir con los acuerdos que fueron suscritos con el Foro de Transparencia Global. El segundo punto, y yo creo que es un buen momento para que se aproveche, es el que se puede utilizar muy importantemente la información bancaria para fines de control y fiscalización. Y aquí hay que reconocer un elemento muy importante. En Honduras, como en la mayor parte de países del mundo, se utiliza un sistema de autodeclaración de impuestos. Es decir, viene un determinado contribuyente y le reporta a la Administración Tributaria que tuvo durante un determinado mes ventas o ingresos por tal valor. El punto es cómo hace la Administración Tributaria para saber que lo que efectivamente tuvo de transacciones esa persona es lo que le está reportando. Porque obviamente se pueden tener múltiples contabilidades que termine escondiendo a la información. Entonces, lo que se utiliza, aquí hay que dejarlo claro, el propósito primario que tiene la ley es que el acceso a la información bancaria sirva para efectos de intercambio de información. Y el gobierno lo que está pretendiendo es colateralmente que le sirva para control y fiscalización. Y aquí lo que sí debemos tener mucho cuidado es dejar claro que no se debe perder el secreto bancario. Lo que se debe es garantizar que la Administración Tributaria va a tener acceso con los controles apropiados, de tal manera que ningún ciudadano tenga temor de que se va a conocer por cualquier persona cuánto dinero se tiene. Pero esto es un compromiso internacional que están suscribiendo todos los demás países. Y termino con esto. La adhesión al Foro de Transparencia Global no es una decisión voluntaria, porque los países del mundo que no se están adhiriendo
Simplemente lo que termina sucediendo es que son reconocidos como países no cooperantes y entonces simplemente se les advierte a nivel internacional de que no son buenos países para recibir inversión. Entonces termina formando parte del entorno en donde si no se garantiza que haya acceso a la información bancaria, pues obviamente no se va a recomendar a Honduras como un país en donde venga inversión. Pero por supuesto hay que guardar los controles y las medidas apropiadas para que se utilice en forma muy apropiada el manejo de datos, ¿verdad? Sí, casi 50 años de otorgar exoneraciones, se promovió que se iba a erradicar la pobreza y el desempleo. ¿Se ha cumplido eso? No, es que ese es el tema. No se ha cumplido. No, no se ha cumplido. O sea, Honduras, pero al igual que Guatemala, sigue teniendo niveles altos de pobreza, pobreza extrema. Las condiciones de vida para la gran mayoría de la población siguen siendo de precariedad económica y social. La desnutrición crónica infantil sigue siendo demasiado alta. Así es que, y lo explicaba mi colega Abelardo, o sea, no estamos diciendo, no estamos demonizando los regímenes de tratamientos tributarios diferenciados, el ofrecer pagar menos impuestos a los inversionistas para que vengan a realizar inversiones. Eso no es lo que está diciendo el ICEFI. Lo que está diciendo el ICEFI es que estos regímenes tienen que ser evaluados contra resultados. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son los empleos creados? ¿Están debidamente documentados con las planillas del Instituto Hondureño de Seguridad Social? ¿Están debidamente documentadas la calidad de las inversiones? Y la gran pregunta es, ¿por qué después de 50 años de estos regímenes y siendo el país en la región centroamericana más agresivo en ofrecer el pago de menos impuestos para atraer inversiones, por qué no figura dentro de los países que más inversiones atrae? ¿Por qué sigue siendo un país expulsor de migrantes? Principalmente, la principal razón de la migración es la exclusión económica y social. La gente no se va a Estados Unidos porque va a ver a un parque de diversiones, va para tratar de buscarse, para ir a Disneylandia, pues, o sea, va para tratarse de buscar una mejor vida, están buscando bienestar, que es lo que el sistema no les ha dado durante todas estas décadas. Y por eso, vuelvo a insistir, lo que queremos es que el debate sobre esta propuesta de ley regrese al tema técnico. Está claro que la propuesta no está eliminando el secreto bancario, no la elimina. La propuesta lo que está haciendo es regular cómo la administración tributaria, el Servicio de Administración de Rentas del SAR, va a poder acceder a información bancaria para fines principalmente de intercambio de información con otras administraciones tributarias. Hay que decirlo así, yo sé que suena enredado, pero una de las conclusiones es: esta propuesta no elimina el secreto bancario, lo regula cómo se debe acceder. Y lo demás ocurre. Y una de las cuestiones que más insistimos es, si se va a dar el privilegio de pagar menos impuestos, entonces se tiene que demostrar cuáles son los beneficios, cuál es la relación costo-beneficio de quebrar ese principio sagrado de la Constitución y de todo sistema tributario, que es el principio de igualdad. ¿Por qué un contribuyente y otro contribuyente que están en condiciones similares, este sí va a pagar impuestos y este no va a pagar la misma cantidad de impuestos, este va a pagar menos? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? La justificación tiene que ser los resultados en términos de generación de empleos y atracción de inversiones. Y eso es lo que no está funcionando bien. Antes de ir con el exministro de Economía, don Julio Raudales, y expresidente del Colegio de Economistas del país, tengo esta pregunta. Me decía un banquero a mí, y me dejó pensando y también dudé, pues. Me dijo, mira, entonces si eliminan el secreto bancario, cualquier funcionario de categoría intermedia de la SAR va a pedir la información bancaria de cualquier persona, la va a tener y eso se va a hacer público y hay temor del conocimiento de los fondos de las personas. Eso existe en la empresa privada y cuando él me lo planteó, también yo dudé. ¿Qué se le puede decir a la población? De hecho, hay muchos diputados que los están viendo en este momento que son los que van a decidir si la ley tributaria va o no va. Yo les diría, lean el proyecto. Lean el proyecto, lo que dice. Ya vamos mal. Y hay que ver lo que dice ahí.
no sea el criterio, es que dicen que me dijeron. Leamos lo que dice el proyecto. Y eso es lo que tiene que ocurrir en esa comisión de dictamen del Congreso Nacional. Sentémonos los técnicos. Oiga, ¿cómo van a quedar los ricos? Eso en secreto bancario. Olvídate de eso, papá. Primero muertos esos manes que aceptar eso. Es que, a ver, otra vez, el debate debe ser técnico. Leamos lo que dice la ley. Y en primer lugar, no es eliminar el secreto bancario. Segundo, no es publicar la información que por ley está protegida con confidencialidad. No cualquiera va a poder acceder. Solo el Servicio de Administración de Rentas puede acceder. Y una de las recomendaciones que tenemos para tranquilidad de todas y todas, y hoy, en pocas horas, lo vamos a decir en el Congreso Nacional. Si eso es lo que causa tanta ansiedad, bueno, posiblemente habría que ponerle al proyecto una disposición legal que penalice a aquel funcionario o funcionaria pública que revele la información que está protegida bajo confidencialidad. Esa sí que sería una enmienda que creo que puede abonar a la tranquilidad. Solo la Administración de Rentas, el Servicio de Administración de Rentas podría acceder a esa información. Y solo los funcionarios calificados pueden hacerlo. Y solo con un propósito, lo explicó mi colega Abelardo Medina. El propósito es cumplir el estándar internacional de intercambio de información con otras jurisdicciones. Y complementariamente, esa información podría servir para fines de control y fiscalización. Pero el control y la fiscalización, que es legítimo también, no es el objetivo primario de permitirle al Servicio de Administración de Rentas que acceda a la información bancaria de los contribuyentes. Y no se trata de publicarlo. La información bancaria en manos del SAR sigue siendo confidencial. Y el SAR no la puede divulgar si no es con los propósitos que establece la ley, que es intercambio de información usándola. Es que aquí la pregunta no es si se va a publicar lo que tengo o no tengo en el banco, es si Honduras quiere tener un servicio tributario, un sistema tributario moderno que cumpla los estándares internacionales. Pero por favor, no se les olvide, Honduras es parte de ese estándar internacional, se comprometió a hacer esto internacionalmente. ¿Cómo va a quedar Honduras donde dice vamos a transparentar el tema bancario y después no lo hace porque todo el mundo tiene miedo que se sepa cuánta plata tiene? Y yo les voy a decir, vean cómo funcionan los países más avanzados, más transparentes. Los países nórdicos publican cuánta plata tengo y ahí no hay secreto bancario, ¿ya? Pero no, la ley no está proponiendo eso. Ni siquiera se está yendo a lo más avanzado. Es permitirle al SAR acceder a información bancaria bajo condiciones de confidencialidad y si quieren pónganle a la ley una disposición que penalice usar esa información para otro propósito que no es el de la ley. Bien, le doy la bienvenida y agradezco su participación esta mañana al exministro de Economía, expresidente del Colegio de Economistas del país y actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales. Julio, tus consideraciones iniciales de lo que has escuchado de la participación de mis distinguidos invitados, don Ricardo Barrientos, que es el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y el licenciado Abelardo Medina, que es economista y que también está ahí en el ICEFI. Buenos días, Julio, adelante. Muy buenos días, Raúl. Un saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Es un gusto estar compartiendo contigo, con tu auditorio y con dos connotados colegas del ICEFI, a quien yo sigo sus publicaciones pues con mucha asiduidad. Me parece que es importante que se escale la discusión y qué bueno que tenemos a dos técnicos de primera línea ahí en Canal 11 para hablar de este tema. En general, Raúl, yo creo que es muy importante que sí quede claro que no puede pensarse que el país puede caminar o continuar desarrollándose sin una reforma tributaria. Es fundamental, yo diría más bien una reforma fiscal que debe ser integradora totalmente, que implique una reforma completa en el tema de los tributos, que todos sabemos que en el país, que en Honduras, son bastante inequitativos,
Y si le pedí ahí a producción, Raúl, que me permitieran hacer presentar un slide nada más. Vamos a ver si puedo hacerlo. Acá, a ver, no me aparece por acá, creo. Pero yo quería que viéramos, no me aparece por acá, pues, qué pena. A ver, yo creo que no me permiten compartir, eso es lo que sucede, ¿no? Todavía no se me permite compartir. Pero bueno. Eddie. Dice Eddie que ya lo habilitó. Ok, déjame ver a ver si puedo compartirlo, nada más. No va a tomar mucho tiempo. Sí. No. Bueno, por alguna razón no se puede compartir. Acá no me lo permite. Acá. Bien, no importa. Está bien. Solamente quisiera recalcar lo dicho anteriormente, Raúl, que es imposible que el país continúe una senda de desarrollo adecuada si no tenemos una reforma fiscal integral y que implique entonces una reforma en el sistema tributario. Y a mí me parece que el tema de las exoneraciones es un elemento clave en esto, ¿verdad? Yo creo que, como bien decían los colegas, ha habido ha sido demasiada laxa la forma en que se han programado las exoneraciones acá en el país en los últimos 20, 30 años sobre todo. Me parece que es importante que se revisen estos esquemas para que definitivamente puedan beneficiar la inversión que sea justificada, que se justifique en términos del empleo que genere y de la competitividad que se gane, porque ese es otro de los elementos que mencionaban ahí tanto don Ricardo como Abelardo. Entonces, me parece que es importante que se haya traído esta discusión al frente, que se esté llevando a cabo esta discusión de forma abierta. Yo felicito también a los diputados de la Comisión de Dictamen que están escuchando todas las posturas, tanto de la empresa privada como de los trabajadores, de los distintos sectores del país. Y está muy bien. Ojalá, Raúl, sí, que no vaya a suceder lo que pasó con la discusión del presupuesto nacional el año pasado, en donde hubo un proceso de socialización y discusión muy abierto, que prácticamente duró 2 meses, 60 días, y sin embargo, el presupuesto que se aprobó fue exactamente el mismo que mandó el Ejecutivo. No hubo ningún cambio, es decir, prácticamente esa socialización no sirvió de nada, ¿no? Ojalá que en este caso sí se estén tomando en consideración algunos de los elementos. Qué bueno que los colegas del ICEFI van a estar el día de hoy haciendo una presentación sobre sus observaciones al proyecto de ley. Creo que escuché que creo que era Abelardo, Ricardo, quien decía que en efecto este no es un proyecto y no pretende ser un proyecto absolutamente perfecto, que tiene imperfecciones, que hay vías para mejorarlo, y ojalá que estas propuestas que lleven ellos el día de hoy pues puedan ser incorporadas también, porque estamos hablando de una institución seria, de una institución regional que estudia el caso hondureño de forma muy cercana, y que puede definitivamente enriquecer este proyecto de ley. Es importante, Ricardo y Abelardo, Raúl y amigos del Canal 11, que quede la seguridad completa de que una vez aprobado este proyecto de ley, si es que llega a serlo, no vaya a afectar la inversión, no vaya a espantar la inversión del país, que ya de por sí es precaria, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo en que pareciera, y creo que la teoría económica, Abelardo y Ricardo, nos da la razón en esto, pareciera que el hecho de abrirte completamente y dar exoneraciones no es el elemento clave para atraer inversiones en el país. Hay, por supuesto, algunos otros elementos que son más importantes todavía. De hecho, el Banco Mundial lo ha dicho hasta la saciedad. La Organización Mundial del Comercio tiene un estudio muy serio que yo leí hace ya algunos años, hace como 18 años, un estudio que hizo la OMC, en donde quedaba claro que las exoneraciones no constituyen el principal elemento para atracción de inversiones, ¿verdad? Sino que es la seguridad jurídica, que es el capital humano. Invertir en capital humano es fundamental, ¿verdad? Si no tenemos trabajadores bien formados
si no tenemos trabajadores saludables en el país, va a ser imposible que venga inversión acá a Honduras. Si no tenemos también menos trabas administrativas para la inversión, va a ser imposible que venga la inversión acá en el país. Hay personas, Raúl, y yo sé que Ricardo y Abelardo lo han estudiado, esto también es para el caso hondureño y seguramente también para el caso guatemalteco y salvadoreño y de los otros países de Centroamérica, pero en el caso de Honduras es realmente terrible lo que tiene que sufrir un inversionista, ya sea nacional o extranjero, para poder abrir una empresa. Entonces, imagínate, Raúl, si vos sacas un préstamo, ponele de 2 millones de lempiras para poner un negocito acá en el país, y tenés que empezar a pagar ese préstamo al mes siguiente, y tu empresa va a empezar a funcionar 9 meses o un año después, ya te va a haber comido el préstamo cuando tu empresa comienza a funcionar. Entonces, tenemos que buscar vías que faciliten la inversión en el país, que hagan que sea mucho más sencillo poner a trabajar tu dinero, porque ese y no otro, ese es el elemento fundamental que disuade a cualquier inversionista para poner su dinero. Pero evidentemente, si no tenés esos elementos desarrollados y el país ha estado pretendiendo competir o proponiendo como ventaja competitiva únicamente el no pago de impuestos, la exoneración, entonces definitivamente que si esa exoneración se quita, eso va a ser un disuasivo todavía mayor para que las empresas vengan acá al país a invertir. Entonces, me parece, Raúl y Abelardo y Ricardo, que es bien importante que toquemos esos temas con mayor cuidado. La otra cosa que no quiero quedarme sin decirla, Raúl y Abelardo y Ricardo, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, es que esto es muy parcial. A mí me llama la atención que la ley se denomine Ley de Justicia Tributaria. Está bien, todos buscamos la justicia tributaria, está correcto, pero hacen falta muchas más cosas que solamente eliminar las exoneraciones y el secreto bancario, como estaban hablando ahorita, y también cambiar la renta de territorial a universal. Hacen falta muchas más cosas, y si no cumplimos con esos otros elementos, va a ser muy difícil. Por ejemplo, yo recuerdo que el ICEFI, leí, repito, con mucho detalle un estudio interesantísimo que hicieron sobre regresividad fiscal para Centroamérica, y en el caso de Honduras estaba muy claro. Y eso fue como en el año 2012, Ricardo y Abelardo. 2012-2013 que hicieron ese estudio. En ese tiempo el impuesto sobre ventas era del 12%. Para el año 2014 el impuesto sobre ventas lo subieron al 15%. Y el ICEFI, creo que comparten conmigo ustedes, compañeros, colegas, que si hay un impuesto que es regresivo, que genera regresividad en el país, es el impuesto sobre ventas. Entonces, a ver, ¿por qué no proponemos también una reconversión del sistema tributario en el país? Eso le daría integralidad al proyecto. Entonces, yo sí encuentro, y esa es una crítica que yo le hago a este proyecto de ley, que es todavía un proyecto de ley parcial. Y voy a ir a un último elemento y con esto cierro para no quitarles tiempo a los colegas, porque además tengo que irme a una reunión ahora a las 8, ¿no? Me parece a mí que es fundamental que se pueda considerar también los elementos de gasto público. Es decir, no podemos únicamente hablar de una reforma fiscal si solo estamos hablando de impuestos, ¿verdad? Porque la pregunta fundamental, la pregunta clave aquí, Raúl, es ¿para qué van a servir esos impuestos, ¿verdad? Si los impuestos únicamente, si únicamente estoy pretendiendo captar más ingresos para el Estado y no estoy pensando en darle más eficacia, más eficiencia al gasto público, entonces no estoy en nada, ¿verdad? Porque solamente estoy quitándole riqueza a unas personas, pero no estoy redistribuyendo esa riqueza, que es el tema clave en este caso. Entonces yo lo dejaría ahí. Julio, solo una cosa, porque los televidentes, tú eres miembro también de la Junta Directiva del COEP. Sí, bueno, yo soy vicepresidente actualmente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas, Raúl, y entonces como miembro de la Asociación de Universidades Privadas, soy parte de la Junta Directiva del COEP. Hasta fotos me mandaron ahí. Sí, pero Raúl, pero eso no quiere decir
que yo anteponga mi visión técnica sobre estos elementos. No, y sobre eso yo te iba a decir que yo te he escuchado exactamente lo que acabas de decir. Hablando técnicamente, no tan radical en contra de la ley como los empresarios que vi el viernes, que ojalá se pongan de acuerdo con los del gobierno, porque esas diferencias no las queremos. Queremos que lleguen a acuerdos para que el país no entre en un problema que ya hemos vivido anteriormente y que solo nos trajo mayor pobreza, menos educación, menos salud, Julio. Comentario. Es correcto. Raúl, yo soy un profesor universitario, ante todo. Soy un profesor con experiencia en el sector público. Tuve 25 años de experiencia en el sector público y entiendo la problemática que el sector público tiene. Pero yo te puedo decir algo, no debemos, un elemento importantísimo en esto es que no debemos gastar, que si estamos haciendo economía política en este momento, y yo creo que los colegas también van a estar de acuerdo conmigo, hagámosla de una vez, hagamos un esfuerzo por una reforma integral. El ICEFI y un grupo de economistas de acá del país, en donde estaba Hugo Noé, estaba Rebeca Santos, estaba Edwin Araque, estaba don Arturo Alvarado, estaba don Juan Ferrera, quienes han sido ministros de Finanzas y presidentes del Banco Central y funcionarios del gobierno en general. Formamos un grupo hace algunos años, hace unos 10 años más o menos, que se llamaba Grupo Promotor de un Diálogo Fiscal. Y con el apoyo del ICEFI elaboramos un documento en donde se proponía a las autoridades de aquel momento hacer una reforma integral que iba en 3 vías: la parte tributaria, la parte del gasto público y la parte de la deuda, ¿verdad? Porque el problema de Honduras también es que se está endeudando muy rápidamente y muy pronto, si sigue en ese derrotero, va a utilizar sus ingresos tributarios únicamente para pagar deuda, ¿verdad? Lo cual le va a continuar generando más pobreza aquí en el país. Y recuerdo que en una segunda parte de ese documento proponíamos también un tema para abordar la transparencia fiscal. Y eso fue con el apoyo del ICEFI. El llamado que hago es que hagamos esa reforma, ya que vamos a hacer economía política, Abelardo y Ricardo, la hagamos de una vez, porque nos vamos a desgastar mucho políticamente si solo estamos haciendo una reforma parcial ahorita y no hacemos una reforma completa. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida en que debemos de trabajar con responsabilidad, porque el país requiere de reformas políticas responsables, ¿verdad? Y no simplemente de visiones parciales sobre lo que debe ser el desarrollo. Entonces, ese ha sido mi punto de vista. Repito, sí, mis posiciones, mis posturas siempre han sido desde la perspectiva de un académico, de un profesor que tiene experiencia, mucha experiencia en el tema del sector público. Una finalmente me dice Emilio Hadmund, excelente la participación de Julio, es un análisis correcto, solo falta lo complemente con excelentes con servicios públicos, sobre todo en energía, precios correctos, mano de obra, calidad y seguridad jurídica. Julio. Sí, de acuerdo, Raúl. Mira, yo creo que es importantísimo que exista un verdadero compromiso por parte del sector público del país para hacer los cambios necesarios y generar las inversiones que le van a dar prosperidad. Mira, no puede ningún empresario puede vivir, puede prosperar su empresa con costos de la energía de 24 centavos de dólar el kilovatio hora, Raúl, ¿verdad? Esos son otros disuasivos que ya hemos mencionado acá y que también mencionaron mis colegas antes que yo. Es importante que el país de verdad empiece a trabajar en una agenda que permita que haya una mayor facilidad para la inversión en el país, para que los costos de transacción y los costos de producción en el país bajen, para que la productividad del trabajo y la productividad del capital mejoren. Si no es así, Raúl, vamos a continuar por mucho tiempo expulsando gente de aquí del país. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque no es justo que la gente se esté yendo de Honduras sin tener una esperanza de que aquí pueda encontrar la prosperidad que necesita para su familia, ¿no?
No puedo leer todos los mensajes, pero gracias a las personas que escriben. Don Omar García dice: buen día, Raúl, saludos a su directo panel. Tenemos una gran oportunidad para la nación en cambiar de modelo económico empobrecedora y un paso en ello es la nueva ley. Debe considerar exoneraciones y excepciones soberanas de carácter temporal y direccionadas y evaluadas irrevocables anualmente para MIPYMES 3-5 años y mediana y gran empresa para 5 y 7 años. Debe eliminarse el secreto bancario cuando lo quiera al azar y debe eliminarse el secreto fiscal de cuánto declaran y pagan impuestos todos, pero todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado, sin excepción, descentralizados y no descentralizados, municipales. Debemos implementar desarrollo nacional considerando reconocimiento de inversión pública, retribuyendo el Producto Interno Bruto municipal y que el porcentaje del PIB nacional sea el % de aumento salarial. Y si es negativo ese año no hay aumento y ya auscultar la idea de monotributo en todos. Saludos a los panelistas. También me dice don Adán Maradiaga: buenos días, el gobierno debería incentivar a los nuevos emprendedores, dar 2 años de gracia sin pagar impuestos a todos los que empiezan a emprender una empresa, ya que las empresas pequeñas son las que pagan todos sus impuestos y no tienen exoneraciones de ninguna clase. Bien, don Ricardo y don Abelardo, comentarios sobre lo que dijo don Julio. Miren, yo me quedo mucho más tranquila al escuchar al colega Raudales, porque me parece que tenemos un alto grado de coincidencia en las recomendaciones, en lo que queremos recomendarle al Congreso Nacional respecto. Bueno, el Ejecutivo ya presentó su propuesta, esto está en manos del Congreso Nacional y en particular ahora en manos de la Comisión de Dictamen. Así es que esta es la oportunidad para tratar de acercar posiciones. Y déjeme decirle algo, a mí me preocupa un poco el clima del debate acá en Honduras, ¿no? Déjeme decirle algo, no tiene nada de malo que un integrante del COEP asuma una posición fundamentada en argumentos técnicos, en datos y estadísticas, y le parezca que la propuesta o una parte de la propuesta está bien. Eso se llama madurez. Madurez política, madurez profesional, madurez técnica. Como tampoco no tiene nada de malo que alguien del gobierno, o del SAR, o de la Secretaría de Finanzas diga, bueno, sí, nosotros creemos que esta parte de la ley podría mejorarse, hay que discutirla. Por ejemplo, dejar muy claro que no se está eliminando el secreto bancario, que se está regulando, que se le está permitiendo al SAR acceder a información bancaria para cumplir un estándar internacional, para modernizar el sistema tributario hondureño y, si quieren, pues podemos tener sanciones para aquel que se atreva a mal usar esa información que está protegida por ley con confidencialidad para fines que no son los que dice la ley. Eso es lo que quisiéramos. No tiene nada de malo y además me parece muy hondureño, pero tendría el sello de la tradición que tiene la sociedad hondureña para el diálogo y llegar a acuerdos, que alguien del COEP dé un paso adelante y diga, bueno, mire, creemos que no todo el proyecto de ley está mal, creemos que debemos discutir este y este punto y además creemos que por tal y tal cambio podría haber. Al escuchar al colega Raudales, me quedo tranquilo porque las 10 recomendaciones que le traemos a la Comisión de Dictamen pareciera que están bien planteadas, no estamos diciendo disparates porque hay un alto grado de coincidencia. Y segundo, yo creo que hay otro consenso, hay más énfasis en los disensos y en los puntos de controversia, pero hay un alto grado de consenso en que el sistema tal como está hoy no está bien y algo hay que hacer. Y otra coincidencia con el colega Raudales es, creo que hay que tomar la discusión de la integralidad de la política fiscal. Esta reforma es un primer paso, necesario, totalmente, hay que aprobarla, se pueden hacer las enmiendas. La ley de justicia tributaria hay que aprobarla en Honduras, es un primer paso en la dirección correcta. Pero luego el colega Raudales nos recordó, ahí traemos nosotros una recomendación que el sistema tributario hondureño debería ser globalmente progresivo, ver el tema de la injusticia de los impuestos regresivos, pero también
la calidad, la efectividad y la eficiencia del gasto público. Eso es tan política fiscal como el tema tributario. Los estándares internacionales de transparencia fiscal, esa confianza de la ciudadana y del ciudadano hondureño que esta ley es en materia tributaria, pero que también el gobierno está dando pasos para garantizar que los recursos públicos están siendo bien utilizados. La integralidad que el ICEFI propuso hace casi una década y que nos recordaba el colega Raudales es parte de eso. O sea, terreno común para acercar las posiciones, para que alguien en el COEP tenga la valentía de dar el paso adelante y decir, yo estoy de acuerdo con una parte de esa ley, y alguien dentro del gobierno también tenga la valentía y dé un paso adelante y diga, estamos de acuerdo en discutir esta sección, este artículo y acercar las posiciones, pongámonos de acuerdo, esto no es de pelearse. Ese es el tipo de procedimiento que estamos acostumbrados a ver en Honduras, en esa tradición de diálogo y de acuerdo democrático. Vamos a ver si esta vez se puede. Licenciado Medina. Bueno, hay algunos elementos que son bien interesantes. Nosotros efectivamente, dentro de las recomendaciones que estaremos trasladando dentro de algún tiempo al Congreso Nacional, está la promoción, sí, de una ley general de inversión. La ley general de inversión no se trata solo del otorgamiento de tratamientos tributarios diferenciados, pero sí forma parte de esa ley general de inversión. La ley general de inversión debe propiciar la creación de condiciones generales para que cualquier empresario encuentre una ventaja y que aumente su margen de ganancia al venir a invertir a Honduras. Hay que reconocer, cuando nosotros miramos las cifras de Honduras, que hay un buen número de años que se está invirtiendo y el nivel de inversión promedio de Honduras no ha aumentado. Entonces dice uno, bueno, y si estamos dando beneficios fiscales, ¿por qué la inversión hondureña no ha aumentado? También se puede evidenciar que Honduras, incluso en los últimos años, ha sido decreciente el nivel de ingresos que ha percibido de inversión extranjera, y en los años pasados muchos ingresos tenían que ver con minería o con turismo, que se consideran aspectos completamente ajenos a las condiciones, porque las minas están en Honduras y no están en otro país. No vienen las personas que van a explotar las minas porque les estemos ofreciendo incentivos tributarios, sino vienen porque las minas están acá. Pero tal vez uno de los elementos más importantes es que nosotros queremos darle a conocer al pueblo hondureño de que la forma como está redactada la ley implica que no aumentaría la recaudación en el corto plazo, porque la misma ley, disposición del propio gobierno en su iniciativa, considera el mantenimiento de las ventajas de los contribuyentes que han recibido ese tratamiento especial en el pasado. Eso quiere decir que si hay un empresario que recibió un beneficio y lo tiene suscrito, firmado, autorizado por el gobierno de la República, no perdería ese beneficio mientras siga invirtiendo. Entonces, básicamente el propósito de esta propuesta que está incorporando el gobierno, parcial, por supuesto, porque no la podemos considerar como una ley general de inversión, es evitar que se siga utilizando un mecanismo de promoción de inversión que no ha dado resultados. O sea, hay que entenderlo, no causa efectos sobre el empleo, no causa efectos sobre la recaudación, lo que sí causa es la imposibilidad de que el gobierno siga dando beneficios eternos. Aquí hay un elemento muy importante, a diferencia de los otros países centroamericanos, Honduras, la mayor parte de los tratamientos tributarios que ofrece son permanentes, mientras que en la mayor parte de los países de la región están limitados a cierto número de años. Entonces, lo que el gobierno ya no quiere es que siga existiendo esa posibilidad de que el que se califique a uno de estos regímenes tenga la posibilidad de no pagar impuestos permanentemente. Pero hoy, así como está la propuesta de ley, no es cierto de que el día de mañana va a haber más recaudación, y tampoco es cierto que las empresas van a perder, porque ellos seguirían sin pagar impuestos. Entonces no hay un cambio dramático. Lo que sí hay es la imposibilidad de calificar a personas para que en el futuro sigan en esas condiciones de no pagar impuestos por siempre. Dígame algo, porque por rato siento confusión.
¿Se van a perder las exoneraciones que ya hay? No. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es simple. Imaginémonos de que la empresa X recibió un beneficio en una SOLI, ¿verdad? Cuando le dieron esa calificación, la ley anterior, que es la que está vigente, establecía de que la persona que se calificara ahí iba a recibir beneficios fiscales mientras durara su operación. Pero para poderlo autorizar ya en el funcionamiento, el gobierno de la República suscribió un convenio con ellos. Y por esa razón hay una legalidad para que no pague impuestos. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, mire, a partir de ahora el régimen de SOLI ya no va a existir, ¿verdad? Pero a usted que ya le di el tratamiento, ¿sí?, se lo voy a mantener mientras siga funcionando. Eso quiere decir que no le están quitando el tratamiento tributario preferencial a nadie. Simplemente están evitando que hayan nuevos calificados, ¿sí? ¿Y por qué están impidiendo que haya nuevos? ¿Por qué buscan impedir que hayan nuevos calificados? Simplemente porque no es correcto de que se siga manteniendo esa situación de dar beneficios permanentes. Debe haber un criterio para que se verifique permanentemente. ¿Funcionó el sistema? Perfecto, sigamos con él, ¿sí? No funcionó, pues eliminémoslo, ¿verdad? Eso lo hacen muchos países en el mundo. Y aquí este es un punto muy importante, como lo decía bien mi colega Ricardo. Lo que pasa es de que en el momento que dejamos de que una persona no pague impuestos, automáticamente implica que todos los demás tenemos que pagar más, ¿sí? Entonces, debe valer la pena para la sociedad el no estar o permitir que alguien no pague impuestos. Debe haber algún resultado que lo convalide. Hoy los resultados no se dan, entonces no vale la pena mantener con el mismo régimen. Pero la propuesta de ley no les quita los beneficios, se los mantiene porque ya son derechos adquiridos. Y termino con esto, a diferencia de lo que sucede en otros países, por ejemplo Costa Rica no tiene la connotación de derecho adquirido para los empresarios. Quiere decir que cuando Costa Rica rompe con un régimen tributario, simplemente el régimen se acaba y los beneficios de los empresarios se terminan. La propuesta de ley está permitiendo que las personas que ya recibieron ese beneficio lo mantengan. Es cuestionable, de acuerdo, pero así es como está prevista la ley. Sí, dígame, licenciado Barrientos, decía que en su informe mencionan que Honduras en el presente gobierno es el único país que ha evaluado los regímenes de exoneraciones. ¿Cómo valoran el proceso de evaluación que está haciendo este gobierno? Mire, es muy peculiar en este sentido el proceso hondureño, porque creo que aquí toca sincerarse y ser un poco honestos, pero el tema era medio tabú. El tema de tocar las exenciones y exoneraciones era algo que se decía sotto voce, ¿verdad? Yo creo que la actual administración de gobierno ha hecho bien en decir esto tiene que transparentarse y hay que exponer la realidad. Porque, insisto, este tema del proyecto de ley de justicia tributaria me parece que ha crispado el ambiente, ahí se ha polarizado, ya hay intercambios fuertes, ya el tono ha subido, pero yo lo que observo no es el tema de los disensos. Yo creo que hay un consenso, y es que la evaluación que ha hecho el gobierno, los datos que han salido a luz, lo que muestran claramente, y ahí yo invito a quienes se oponen a la ley, a que lo digan con toda claridad y transparencia y honestidad, es que el sistema tal como está hoy no está bien. ¿Por qué? Porque, y lo vuelvo a repetir, ya lo dije yo antes, lo dijo ahora Abelardo, cuando alguien recibe el privilegio de no pagar impuestos es porque otros lo van a tener que hacer. Y eso es una violación al principio constitucional de igualdad y equidad en el sistema tributario. Y por eso es que nosotros cuestionamos que el recibir una exención y una exoneración sea un derecho. Si nosotros estudiamos los principios de derecho constitucional tributario, lo que vemos son principios del sistema tributario,
y uno de ellos es la igualdad, la equidad. Dos contribuyentes en condiciones iguales deberían pagar siempre los mismos impuestos. Y si dos contribuyentes, uno tiene más riqueza que otros, el contribuyente que tiene más recursos tiene que pagar proporcionalmente más que el que tiene menos recursos. Lo que estamos diciendo, y lo que creo que hay cierto nivel de consenso, es que el sistema tributario hondureño actual viola los dos principios. Los dos principios viola. Porque con el impuesto sobre ventas, quien tiene menos termina pagando proporcionalmente más que quien tiene más recursos. Eso es un sistema regresivo. Y además ha proliferado la situación que hay dos contribuyentes en condiciones iguales, en donde uno paga y el otro no paga, o uno paga más y el otro paga menos. Entonces, lo que estamos viendo es que el tema de las exoneraciones y las exenciones es una violación sistematizada, casi hasta normalizada, de la violación del principio de igualdad tributaria. Tanto que, como lo ha explicado mi colega, la propia propuesta de ley de justicia tributaria incluso reconoce como derecho lo que es una gran excepción al principio de igualdad. O sea, no vemos que sea tampoco una propuesta confiscatoria o ideológicamente agresiva en extremo, es hasta blanda, reconoce derechos, lo que en principio constitucional tributario global, si ustedes se van a la Universidad de Sorbona en París y leen los tratados sobre derecho constitucional tributario, dar una exención es una violación al principio de igualdad tributaria y entonces debe tratarse como una excepción, no como un derecho. Eso ha salido a luz por primera vez en Honduras a raíz de esta evaluación. Dígame, aquí se maneja las personas que no están a favor de la ley. Hablan de que se van a perder cerca de 400,000 empleos y ayer platicando con alguien que no está tan metido en eso, pero me dijo, le cayó una noticia y me dijo, ¿es cierto que van a perder 400,000 empleos en 2 años al aprobarse esta ley? No, era lo que comentábamos originalmente. Hablemos hipotéticamente, ¿qué pasa si en la actualidad a un empresario que yo le ofrecí que le iba a dar un tratamiento especial, se lo quito y yo lo obligo a que él empiece a pagar impuestos? Encontraríamos una situación en donde la planificación financiera del grupo empresarial, la estimación de cuál es el nivel de ganancias del proyecto empresarial se vería afectada. ¿Por qué? Porque de repente un costo que él no tenía previsto dentro de sus márgenes de ganancia se incorporaría. Ahora, eso sí daría como lugar, por ejemplo, que le dijéramos, mira, a partir de mañana empieza a pagar impuestos. Eso sí daría lugar a que muchas empresas piensen en cerrar. Lo que pasa es que la ley o el proyecto de ley no dice eso. El proyecto de ley lo que dice es, miren, fíjense que vamos a terminar este régimen, pero los que ya tienen ese beneficio siguen. Entonces, para las empresas que ya están vigentes hoy, no cambian las condiciones. Ellos siguen sin pagar impuestos. Entonces, no hay una razón económica de ningún tipo para pensar que el empresario le están cambiando las condiciones. Entonces, yo creo que eso ha sido más un manejo de corte filosófico, en el tratar de hacer ver algo que no es correcto. La redacción clara de la ley da derechos adquiridos que nosotros no compartimos y lo estamos diciendo, nosotros no lo compartimos y a eso puede manifestar alguien del gobierno que estamos en contra de lo que ellos están proponiendo, pero la verdad que no lo compartimos. Y no compartimos eso precisamente porque les permite a los empresarios que ya reciben ese beneficio que lo sigan recibiendo hasta que terminen el beneficio que originalmente pactaron, ¿sí? Entonces, no es cierto, no se perderían teóricamente los empleos porque las condiciones de los empresarios siguen siendo iguales. Lo que no habría es la posibilidad de calificarse a ese régimen, ya no lo permitirá la ley y por eso el gobierno está proponiendo 2 regímenes alternativos. Dentro de estos 2 nuevos regímenes alternativos, incluso nosotros también estamos presentando recomendaciones. Por ejemplo, viendo lo que sucede en otros países, no tiene sentido de que le demos el mismo beneficio fiscal a un empresario que se ubica en el área rural o a un empresario que se ubica en el área urbana.
No debiera ser el mismo beneficio fiscal para un empresario que no tiene acceso al sistema financiero con un empresario que tiene acceso al sistema financiero, etcétera. O sea, debiera haber una segmentación. Pero estos son algunos elementos a considerar. Entonces, sí, concluyendo, no es cierto. La propuesta, como está redactada, no debiera causar ninguna pérdida de empleo. También han querido posicionar que este decreto le va a poner impuestos a las remesas. Los hondureños mandan mucha divisa al país, sostienen la economía hondureña, los hondureños que trabajan allá en los Estados Unidos. Al aprobar esta ley, ¿se va a poner impuestos a las remesas como ha manejado un sector? Bueno, de nuevo, con toda la honestidad intelectual y todo, hemos revisado, hemos visto las páginas por todos lados y no encontramos un gravamen sobre las remesas. Lo que vemos es que los impuestos siguen siendo el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre ventas, los conexos al impuesto sobre la renta, y ninguno de esos tributos actuales grava las remesas. Entonces, ya entonces creo que uno empieza a caer en el campo de la especulación. Pero esto ya no es técnico, ¿verdad? Queremos, digamos, de la ley se habla con la ley en la mano. Eso es lo que dicen los maestros y las maestras de derecho. De la ley se habla con la ley en la mano. Y entonces, si tuviéramos a los amigos, a las amigas que están preocupadas por que se está creando un gravamen, un tributo sobre las remesas, que nos digan cuál es el artículo, porque no lo encontramos. En el proyecto de ley de justicia tributaria no encontramos un gravamen sobre las remesas. Posiblemente se estará confundiendo el concepto de renta mundial, pero ahí sí tocará regresar un poquito a los libros y recordar cuál es el concepto. Pero, por ejemplo, proponer que la modalidad o el régimen de un impuesto sobre la renta sea sobre renta mundial no tiene nada que ver con las remesas familiares del exterior. Así es que yo me atrevería a decir, a menos que alguien nos mande en qué artículo del proyecto está esto, que no es cierto. El proyecto de ley de justicia tributaria no contempla un gravamen sobre las remesas familiares del exterior, que esas heroínas y esos héroes que son las hermanas y hermanos hondureños migrantes en el exterior envían a sus familias. No hay un gravamen. Por lo menos no hay impuesto entonces para las remesas. Yo me atrevería a decir categóricamente que en este proyecto no. Empresarios con los que he hablado me han dicho que es nefasto lo de la renta mundial. Bueno, ahí hay que ver cuál es la posición de ellos. Veamos cuál es el concepto de renta mundial. La renta de hoy de Honduras es lo que se conoce con el nombre de renta territorial. Quiere decir que solo se pagan impuestos por lo que se produce dentro del territorio. Pero hay determinados grupos empresariales que lo que acostumbran a hacer, y ustedes lo han oído con las filtraciones, es que colocan parte de su dinero afuera. Y entonces resulta que aquí adentro no pagan nunca impuestos, pero fuera tienen su dinero generando operaciones en Bermudas, en las Islas Caimán, etcétera, ¿verdad? Entonces, el punto está en de que es un poco injusto que hayan grupos de personas que aquí dentro no paguen impuestos, pero sí reciben los beneficios públicos. Eso quiere decir que provoca que el resto de personas sí esté pagando por los servicios públicos, pero ellos no están pagando impuestos. Básicamente el concepto de renta mundial lo que hace es que establece que el hondureño tendría que pagar impuestos por las ganancias que tenga en el territorio nacional y en el territorio extranjero. Pero ¿por qué se está haciendo eso? Y volvamos a lo que platicábamos originalmente. Porque Honduras se adhirió al Foro de Transparencia Global. Y cuando hay acuerdos de intercambio de información, termina habiendo doble tributación. Es decir, le cobramos aquí y le cobran en otros países. O a los inversionistas extranjeros, les cobra, en Francia les cobran a los empresarios franceses y les cobramos acá. Entonces, básicamente lo que persigue el principio es desnudar estos problemas y dar el siguiente paso para ir eliminando la doble tributación. Por supuesto, a los empresarios o personas
que trasladan su dinero a los paraísos fiscales y que lo que han hecho durante muchos años es no pagar impuestos internos, pues sí les preocupa, porque eso significaría que ahora sí tendrían que pagar por los servicios públicos. Pero hay que advertirlo que forma parte del entorno global de cualquier país que lo que está buscando es cumplir con los compromisos internacionales. Y tal vez solo recalcar, eso no es, o sea, adoptar el estándar de renta mundial no es un impuesto a las remesas. Ahí hay una, si se estuviese entendiendo así, hay una confusión terrible en dos conceptos muy distintos. Hay algunos que dicen que los presupuestos gubernamentales son demasiado altos, que son grandes. ¿Por qué esa necesidad de una nueva recaudación más fuerte? Bueno, ¿qué es un presupuesto pequeño y qué es un presupuesto grande? Creo que tenemos que hacer la pregunta porque si vemos a la disponibilidad actual de recursos, que esa es una forma de evaluar el tamaño del presupuesto, probablemente el presupuesto de gastos luce muy grande, porque hay un déficit fiscal que hay que cubrir con deuda pública. Ese es un criterio, si quieren ustedes, más como tecnocrático, ¿verdad? El tamaño del gasto público debería ser solo lo que permiten los ingresos. Pero hay otras formas de evaluar el tamaño del presupuesto. A ver, yo preguntaría a su audiencia aquí en el Canal 11, ¿cuántas hondureñas y hondureños quisieran que ya no haya desnutrición crónica infantil? ¿Cuántos empresarios les gustaría que no haya necesidad de pagar policía privada? Que la policía del Estado, la policía nacional, sea suficiente para garantizar la seguridad. ¿Cuántos empresarios quisieran tener que gastar menos en abogados y en servicios jurídicos para litigar asuntos laborales o comerciales en los tribunales de justicia? Entonces, otra forma del presupuesto es cuáles son las necesidades que hay en Honduras, las necesidades insatisfechas. Nos encantaría erradicar la desnutrición crónica infantil, nos encantaría erradicar la pobreza extrema. Entonces, probablemente el tamaño de las necesidades de Honduras es así y el presupuesto actual se ve así de chiquitito. Desde esa perspectiva, el presupuesto de Honduras es muy pequeño. Entonces, el tamaño del presupuesto, por eso es que el Ejecutivo propone el presupuesto, pero es el Congreso Nacional, donde en teoría está la representación ciudadana y las diputadas y los diputados, el que termina decidiendo al final cuál es el presupuesto. Entonces, el tamaño del presupuesto debería ser un equilibrio entre la disponibilidad de ingresos y la atención de las necesidades. Lo que estamos diciendo es que si incrementamos la disponibilidad de ingresos, la brecha entre el presupuesto financieramente viable y el presupuesto que realmente se necesita se reduce. O sea, mientras más ingresos, vamos a tener un presupuesto más cercano al de las necesidades. Claro, ahí hay dos objeciones que hay que atender. Mientras haya corrupción, mientras haya abuso de los recursos, hay desconfianza para darle más recursos al Estado. Pero un gobierno más honesto, un gobierno más transparente, que genera más confianza, ciertamente haría mejor teniendo más recursos porque el presupuesto se acercaría más a la atención de las necesidades del país. Voy a leer un par de mensajes antes. Tiro de gracia al gran capital exonerado opuesto porque han mal utilizado el beneficio. Negocio que no da para que lo roben no es negocio. Lo decía José Lamas, me dice, el que ya no entendió es un bruto. Bien, también aquí me preguntan, por favor, vuélvanles a preguntar, algunos sectores mencionan que con el cambio principio de renta territorial a mundial va a fugarse capitales hacia Guatemala. ¿Creen que eso va a ocurrir? Bueno, de alguna manera lo importante es que también se escondan los capitales para evitar que se cobren. Tratemos de dar algunos ejemplos de lo que ha sucedido a nivel mundial y que muchos amigos y amigas hondureñas lo van a comprender razonablemente bien. España tiene principio de renta mundial e incluso algunos grandes futbolistas y grandes cantantes lo que han hecho es tratar de esconder su dinero para no pagar impuestos. Arjona tributa en Guatemala. Arjona no tributa en Guatemala, porque sus ganancias son fuera.
Y ese es un muy buen ejemplo. Ese es muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque todas las ganancias de Arjona las obtiene fuera del territorio guatemalteco. No tiene nada en Guatemala. Bueno, eso no, aunque lo supiera, no lo podría decir. Por secreto. Por secreto. Sí, es que yo fui funcionario de la administración tributaria y nosotros tenemos básicamente prohibición de por vida de revelar información. Entonces, pero el asunto es que Arjona, por ejemplo, no tiene ninguna posibilidad, no tiene ninguna obligación de pagar en Guatemala, a menos que tenga algún negocio en Guatemala, al menos que tenga algunos ingresos en Guatemala. Y regresando al tema de España, ustedes se recuerdan que en el pasado la administración tributaria española descubrió que X futbolista u otro futbolista o alguna cantante por allí estaba escondiendo su dinero porque no quería pagar los impuestos que le correspondían, y a pesar de que estaban recibiendo los servicios públicos en España, no pagaban. ¿Qué hizo? Pues les cayó. ¿Por qué? Porque es injusto de que otros sí paguen por servicios que ellos también están recibiendo dentro del territorio español. Ese es el principio de renta mundial, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso, regresemos al caso de Arjona? Lo que aquí nos tendríamos que preguntar es de dónde es residente Arjona, porque él es guatemalteco de nacimiento, pero no es residente guatemalteco. No vive en Guatemala, y como tal Guatemala no lo podría gravar, pero sí lo puede gravar en donde él viva. Entonces, aquí la preocupación que tienen algunos grupos empresariales y grupos incluso políticos, que lo hemos visto con los temas de las filtraciones de los Panama Papers o los Paradise Papers, el problema de ellos es simplemente de que ellos han estado acostumbrados a que sacan su dinero por medio del sistema bancario, ¿sí? Y no dejan trazos de eso, pero reciben los ingresos de lo que tienen afuera. Entonces, el punto es de que al haber renta mundial, si la administración tributaria logra determinar que ellos tienen dinero afuera, sí les podría cobrar. Y esa es la preocupación que existe. Pero fíjense lo que dije, si la administración tributaria lo logra identificar. Díganme, en relación a los otros países de Centroamérica, ¿cómo le ha ido a Honduras con el tema de exoneraciones? Bueno, cuando uno caracteriza los sistemas tributarios en la región centroamericana, está el que tiene la carga tributaria más baja, es Guatemala, está Panamá, pero tiene el canal, que es una fuente de ingresos fiscales enormes, ¿verdad? Está el sistema que tiene un problema con las condiciones monetarias, ¿verdad? Por ejemplo, que está dolarizado, el caso de El Salvador, y así podemos ir. Cuando vemos una variable que se llama gasto tributario, y es los impuestos que se dejan de pagar por una u otra razón, no estamos hablando de evasión, estamos hablando de los impuestos que se dejan de pagar porque hay una disposición legal que supuestamente se justifica para violar el principio de igualdad y dar un tratamiento discriminatorio, pues Honduras está en el primer lugar. Honduras es el país de Centroamérica que tiene el gasto tributario más alto, tiene las exoneraciones y las exenciones más altas de la región, tiene la política de atraer inversiones y generar empleo más agresiva a través de ofrecer no pagar impuestos. Y también hay que decir, porque lo hemos visto, que es como parte del consenso que no se está reconociendo, que esta política también es la que a través del tiempo se ha desordenado más. En vez de tener una ley general de inversiones que establezca una regla general para todas y todos, para todas las empresas, la legislación hondureña que establece los tratamientos tributarios diferenciados está dispersa en disposiciones legales, incluso de jerarquías distintas. Y las evaluaciones que se han hecho recientemente, incluso pareciera que hay leyes, hay decretos que contienen exoneraciones, exenciones, tratamientos tributarios diferenciados, que fueron hechos casi a la medida, como que si fuera un traje hecho a la medida de tal o cual empresa, ¿verdad? No hay, digamos, vemos en el sistema tributario hondureño que el principio de equidad e igualdad no ha figurado dentro de las prioridades
del diseño de las medidas de política tributaria y de la forma en que se han aprobado las disposiciones legales. Entonces, siempre en cualquier análisis regional, el sistema tributario hondureño salta por tener un problema con su política de exenciones y exoneraciones. Bien, nos vamos. Don Abelardo Medina, licenciado, ¿qué le dice al pueblo hondureño, los diputados, que entiendo ustedes van a presentar esto en las próximas horas? Sí, bueno, básicamente yo creo que aquí el punto es que lamentablemente esta situación se ha polarizado mucho y se ha abandonado la discusión técnica. Nosotros creemos que debemos privilegiar la discusión técnica y reconocer que aunque hay mucha buena voluntad de tratar de hacer competitivo a este país, como lo mismo hemos platicado en El Salvador y lo hemos platicado también en Guatemala, no se trata solo de ofrecer incentivos tributarios para que la inversión venga. Hay que crear condiciones sistémicas, mejores carreteras, hay que eliminar la corrupción, hay que buscar que la población tenga un mejor nivel de vida, etcétera. Hay que mejorar las condiciones para que nosotros seamos competitivos. Y quiero terminar utilizando una metáfora que es de estas que yo utilizo cuando doy clases con mis alumnos en el doctorado. Y les digo, ¿qué pasa si yo lo que busco es promover a un competidor real, un competidor, una persona que va a correr 100 metros planos? Pues obviamente lo capacito, le doy una buena nutrición, le doy técnicas para correr, pero si yo lo que hago es simplemente que le voy a comprar zapatos nuevos y le voy a comprar buenas marcas de zapatos y creo que con eso voy a hacer que él sea mejor competidor, no lo voy a lograr. Si yo lo que quiero es un buen competidor, tengo que hacerlo que él se alimente bien, que tenga buenas técnicas. Si yo me dejo llevar solo por la forma, no lo voy a lograr. Eso es lo que nos está pasando y es necesario que hagamos una transformación en Centroamérica y en el caso de Honduras en particular. Ya, gracias. Muy gentil por haber estado esta mañana. Don Ricardo Barrientos, su mensaje a la población, a los hondureños, empresarios, políticos que lo han visto esta mañana. Muy rápido, muy rápido. Pónganse de acuerdo. Peleando siempre es un escenario subóptimo. Pónganse de acuerdo. Honduras tiene la tradición y el liderazgo centroamericano por el diálogo, por las soluciones acordadas. Hay una cuestión que creo que es el punto de partida. El sistema tal como está, la legislación que establece los tratamientos tributarios diferenciados en Honduras, las exoneraciones y las exenciones, creo que todo el mundo está de acuerdo, no está bien. La ley de justicia tributaria hay que aprobarla, es nuestra recomendación. Pero para eso, esa ley ya no está en el Ejecutivo, está en el Congreso Nacional, que es el ente político por excelencia. Así es que ahí es donde debe darse el debate técnico. Tomen una decisión política fundamentada en análisis técnico y lo que haya que corregirle, lo que se pueda mejorar a la propuesta, háganlo, lleguen a un acuerdo, porque ese va a ser su escenario óptimo. Pónganse de acuerdo. Bien, gracias por su comparecencia esta mañana al licenciado Ricardo Barrientos y al licenciado Abelardo Medina del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. A ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Así estamos previo a lo que es la aprobación o no de la Ley de Justicia Tributaria. Que tengan una buena semana. Sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras.